Hola, soy Chelo Marcus, cultivador. Estamos acá en Santa Planta. Vinimos a presentar el producto Fórmula B de la empresa BioBalance y los invito a que vean la charla. Buen día a todos. Nosotros estamos acá para presentarles un producto que desarrollamos que se llama Fórmula B de la empresa BioBalance, pero para que la idea un poco es que la charla no sea nosotros solo hablando de esto, del producto, de cómo lo hicimos y de qué ventajas tiene, que eventualmente llegamos ahí, sino por ahí la idea es dar una charla que tenga algo de información sobre cultivo y ver cómo llegamos y cómo encaja en la charla de cultivo este producto y tratar, algunos los conozco, sé que la mayoría de ustedes saben cultivar, algunos laburan con grow shops, entonces por ahí la idea no es dar una charla, yo por ahí estoy acostumbrado a dar charlas más como en la expo, charlas directamente a cultivadores, donde haces como una bajada de línea, por decirlo de alguna manera, de cultivo. No creo que sea la idea en esta charla, creo que la mayoría acá, por lo que sé, saben cultivar o están muy relacionados con el cultivo, no creo que haya ningún principiante ni nadie que está recién empezando. Entonces, para sacar la charla de lo que sería entre comillas, una clase de nutrición o de cultivo, la idea sería tirar algunos conceptos, ideas sobre cómo cultivar la planta, que les sirvan a ustedes desde cultivador, desde el aspecto comercial, si hay acá gente que está exclusivamente por el tema grow y tiene que eventualmente no necesariamente vender este producto, sino por ahí poder explicarlo, poder integrarlo a un esquema de nutrición que ya tenga un cliente. Y bueno, la idea es que los conceptos de los que vamos a hablar, las ideas que vamos a hablar, sirvan para otros productos y no exclusivamente para nuestro producto Fórmula B. Sí, y también cómo se adapta a las distintas necesidades que pueda llegar a tener un cliente. Sí, en todo el espectro de formas de cultivo que hay. Entonces, por ahí me gustaría hablar de 2 o 3 cosas, van a quedar como medio sueltas, pero después se van a terminar teniendo sentido y uniéndose, y espero poder integrar a todo eso el producto. Entonces, teniendo en cuenta que todos más o menos sabemos cultivar, me gustaría por ahí hablar de algunos conceptos, como por ejemplo que cuando hablo con cultivadores, cuando voy a clubes y cuando hago mucha consultoría de cultivo yo, me suelo encontrar con que tienen conceptos sueltos y no saben qué los une, cuál es la plasticola no sé, de orgánico e inorgánico. Entonces, el primero que me interesaría hablar, que va a enmarcar un poco lo que vamos a hacer, es la idea de metabolismo primario y metabolismo secundario en una planta. Y por qué es importante para nosotros como cultivadores de cannabis, que eventualmente lo que nos interesan son los cannabinoides y los terpenos en una planta sana. Metabolismo primario en una planta es lo que la planta tiene que hacer para vivir. Es lo que la planta, si no tiene metabolismo primario, se muere. ¿Qué es metabolismo primario? Tallo, hoja, fotosíntesis, es hacer planta. Eso es el metabolismo primario. El metabolismo secundario es lo que la planta hace una vez que está bien, o sea que está hecha la planta con el metabolismo primario, es lo que la planta hace para vivir mejor, que no es necesario que la planta haga. Las plantas, de hecho, muchos han tenido la mala suerte de experimentar, de encontrarse plantas con muy bajo cannabinoide y muy bajo terpeno. Porque la planta no necesita cannabinoides y terpenos para vivir. Los necesita para vivir mejor, pero puede vivir perfectamente sin cannabinoides y terpenos. De hecho, hay una cantidad muy grande de variedades de cannabis, en general las que están más relacionadas con el cáñamo industrial, que no tienen ni cannabinoides ni terpenos, y además, en general son todas hermafroditas, ya vienen preparadas para ser hermafroditas. Las plantaciones de cáñamo grande, a nadie le preocupa si hay un macho, en general todo eso se produce mucha semilla, la semilla también se usa después como alimento para aves o como para propagar ese cáñamo. Entonces, pero lo que a nosotros nos interesa como cultivadores de cannabis, lo que interesa a los clientes de un grow y al que hace semillas, es llegar a tener una planta con alta calidad de terpenos y cannabinoides. Entonces, para que la planta se pueda dedicar a hacer esos terpenos y cannabinoides, tiene que estar bien en lo que es el metabolismo primario. ¿Cuándo la planta va a poder hacer cannabinoides y terpenos? En 2 situaciones. Cuando el metabolismo primario esté completo y cuando no tenga más estímulo
el metabolismo primario. Y acá viene la parte donde, algo que escuchamos un montón, que es el fertilizante te mata el terpeno. Eso es algo que se escucha muy seguido. Si le tiras mucho fertilizante, te vas a quedar una planta sin sabor. ¿Por qué? Porque cuando vos le das de comer a la planta, sobre todo la parte del nitrógeno, y sobre todo el nitrógeno en forma de nitrato, vos lo que le estás diciendo a la planta es trabajar sobre tu metabolismo primario. O sea, ¿cómo? Que sería en crecer. No necesariamente solamente crecer, porque la planta tiene un metabolismo primario en flora también, porque tiene que seguir viva. O sea, la planta sigue usando nitrógeno, está bien, no te está generando follaje y no te está generando tallo, pero el metabolismo primario sigue activo. De hecho, la planta sigue usando nitrógeno y generando nitrógeno, por más que ustedes no estén viendo un crecimiento verde. El nitrógeno se sigue usando. De hecho, si yo a una planta en flora le doy nitrógeno, le doy nitrato, más allá de que la voy a poner muy verde, la planta va a tener que trabajar sobre ese nitrato. Entonces, yo cuando a una planta le doy nitrógeno, la planta no puede decir, che, yo ya nitrógeno tengo, me voy a dedicar a terpenos porque de nitrógeno estoy bien. Va a tener que trabajar sobre el nitrógeno. Y la planta tiene, como todos los organismos, una cantidad de energía limitada que tiene que asignarla a diferentes partes. La planta solo va a dedicar energía a cannabinoides y terpenos cuando su metabolismo primario esté bien y no tenga más estímulo de metabolismo primario, o no le estemos todo el tiempo. Por eso cortamos los fértiles en flora. Uno de los motivos por los cuales vos cortás el fértil en flora es para dejar de estimular el metabolismo primario de la planta y decirle, che, esa energía que no necesitas usar porque no te estoy dando nitrato, pasala a cannabinoides y terpenos. ¿Ok? Entonces, entender es que esos dos metabolismos trabajan por separado nos va a empezar a dar una idea de qué hago yo con la alimentación y en qué momento aporto qué cosas para obtener qué resultados. En general la gente dice, sí, todos por ahí, no sé, algo muy común es esto de, che, hay que cortar, para empezar todos sabemos que el nitrógeno se corta en flora. No es que se corta por completo el nitrógeno, no es que de hecho, ustedes vean, se lo baja. De hecho, ustedes ven los fertilizantes de flora, todos tienen nitrógeno adentro. Eventualmente está bueno entender la diferencia entre nitrato y amoníaco, que son las dos versiones del nitrógeno. El nitrógeno llega a la planta en dos versiones, una versión positiva y una versión negativa. Siempre que vean nitrato van a ver NO3 menos y el amoníaco es NH4 más. Esas cargas eléctricas de esos dos elementos van a definir cómo la planta va a usar ese nitrógeno. El nitrato tiene una particularidad, a la planta le encanta porque le entra muy fácil. De hecho, la planta de cannabis es una planta que le gusta mucho el nitrato. El problema es que todos los nitrógenos la planta lo tiene que transformar en un aminoácido para después poder usarlo. Y un aminoácido es un ácido orgánico con un amoníaco, con un NH4. Si vos le das nitrato a la planta va a tener que pasar ese nitrato amoníaco y eso le va a llevar un montón de ATP, de trabajo. Esa energía que la planta use en pasar nitrato a NH4 es esa energía que ustedes no le están dando para que haga terpenos y cannabinoides. Entonces, entender esas dos partes del metabolismo y cuando lo estoy estimulando nos va a ayudar a dirigir. Nosotros no producimos metabolitos secundarios, cannabinoides y terpenos durante el veje. Entonces ahí sí se la puede cargar con más nitrógeno a la planta. De hecho, queremos que la planta arme una estructura. Pero cuando pasamos a flora ya no queremos que arme más. De hecho, no sé si les pasa, pero en general uno quiere una planta media cagada a palos al final de la flora. Quiere una planta media amarilla, una planta con hambre. Y lo que vamos a buscar ahí es que la planta se coma a sí misma para mejorar el sabor. Vamos a querer que todas esas estructuras de azúcares que nosotros hicimos que la planta tenga para poder vivir, queremos que se la digiera ella. Sí, entonces, que queme reservas. Claro, la senescencia en realidad, la parte en la que la planta se come el nitrógeno es uno de los aspectos de la senescencia. O sea, la senescencia celular básicamente es la información que no es la apoptosis, es como el final de la vida de la célula. ¿Ok? Entonces nosotros lo que queremos es que la planta, nosotros tenemos una planta anual, es una planta que se va a morir a final de ciclo. Bueno, le queremos informar a la planta que se va a morir y que empieza a hacer una cierta cantidad de cosas que son propias del final de la vida. Sí, como que se prepare para morirse de alguna forma. Que se prepare, que en realidad nosotros le decimos prepararse para morirse, pero para la planta es
prepárate para dar lugar a tu siguiente generación. Una planta en senescencia, en un estado natural, es una planta que está cargada de semillas y que va a tirar las semillas al suelo, esa planta se va a morir y va a volver a aparecer una generación nueva de semillas. Sí, o que si no si no está todavía cargada de semillas, tiene que maximizar la retención de polen de alguna forma para seguir viva, que eso también tiene que ver con la resina, claro. Nosotros ahí las estamos estresando a las plantas, una planta que no produce. La planta, ¿qué quiere hacer una planta? Lo que quieren hacer todos los organismos vivos, crecer y reproducirse. Las únicas dos cosas que quieren hacer, crecer y reproducirse. La flor es un instrumento de reproducción de la planta, no es una finalidad. La planta no quiere hacer flores, la planta quiere hacer semillas, la flor es el camino. No sé, por ahí hay algunos con un poco más de pensamiento mágico, pero el universo no nos puso la planta de cannabis en la tierra para que nosotros nos la fumemos y estemos. Eso es como una casualidad que se fue dando entre nuestros receptores, la planta, la evolución y demás. La planta quiere crecer y hacer semillas. Sí, claro, ese uso de la planta habla más de nosotros que de la planta. Entonces, la senescencia, que es algo que nosotros buscamos que dispare la planta, es un proceso que va a mejorar la calidad final de la planta. Si nosotros le estamos estimulando el metabolismo primario a la planta con nitratos, entonces a la planta le va a costar mucho entrar en senescencia. Y van a tener ese problema, la planta sigue verde, estoy en la semana 9 y la planta está muy verde. Ya saben que es una planta con un sabor poco golpeado, que no va a tener carácter, profundidad, esa flor. Entonces ya tener estos dos conceptos presentes de metabolismo primario y secundario nos empieza a ordenar la parte de nutrición de la planta. De hecho, cuando uno en flora dice no le queremos dar nitrógeno, hay que estar alerta a eso, porque por ahí vos pensás que no le estás dando nitrógeno, pero le estás dando un calcio magnesio de las principales marcas, y si dan vuelta el coso, va a decir nitrato de calcio. Y donde dice nitrato hay nitrógeno. Entonces le están dando nitrógeno a la planta. El que te diga, mirá, hay que terminar la planta con mucho Calmag, porque le hace bien a la planta, porque aparte hoy tenemos la dictadura de la ceniza blanca. De la ceniza blanca, que son plantas recontra cargadas de calcio y de magnesio. Una ceniza blanca no es una planta limpia. Es falso eso de que es una planta limpia. O sea, vos desafío a cualquiera que agarre una planta en un sustrato, no sé, como el de Billy, un original, un super soil, el de Growers, y réguela solo con agua. A ver qué pasa, a ver qué blanca está la ceniza. Esa ceniza va a estar negra, pero no va a estar negra porque la cargaron de fertilizantes, la cultivaron mal. Es una planta que le faltan ciertos minerales a la flor al momento de secarse. Entonces, el tema de la ceniza blanca es un tema es difícil de entender, porque que la ceniza sea negra no quiere decir que la planta esté mal, pero si la cagaste a palos en fertilizantes, la ceniza va a estar negra. Y una ceniza blanca la podés cagar a palos en fertilizante y llenarla de calcio y magnesio y vas a tener una ceniza blanca con una planta fea. O sea, ninguna de las dos cosas son inequívocamente señales de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Ceniza negra, planta mala; ceniza blanca, planta buena. O sea, hay cenizas oscuras de plantas que se fuman muy bien, que pasan bien, que no raspan, que tienen sabor y todo, y cenizas blancas de plantas que son infumables. Entonces, atentos a los productos que le estén dando a una planta en floración, sobre todo al final, de que no haya nitrógeno escondido. Y un montón de veces se esconde nitrógeno a propósito, porque el nitrógeno levanta la planta. Entonces, quieren levantar la planta, le meten nitrógeno. De hecho, cuando vos ves la botella de Calmag, no te informa que le estás metiendo nitrógeno a la planta. Dice Calmag, hasta que no lees el... Entonces, eso por un lado lo que es la parte metabolismo primario y metabolismo secundario de la planta. Y ahora vamos a pasar a la parte de cultivo orgánico versus cultivo mineral, que es otro tema, eterno debate, pelea entre cultivadores, clientes que van a Grow, yo uso sales, no, yo uso super soil y demás. Técnicamente, cuando una planta absorbe un átomo de fósforo, que nunca es fósforo, siempre es una combinación, da igual si el fósforo es orgánico o el fósforo es mineral. O sea, un nitrato que proviene de una fuente orgánica y un nitrato que proviene de una fuente mineral siempre va a ser NO3
O sea, no importa de dónde viene. Entonces, y ese es un argumento que usa un montón de gente. Da igual si es orgánico o mineral, cuando la planta recibe nitrógeno no le importa qué se lo dio, si se lo dio una botella de Ferti o si se lo dio un coso orgánico. Es cierto, pero falta toda una parte del análisis de la alimentación de la planta. La principal diferencia que hay entre un cultivo orgánico y un cultivo mineral, que es algo que no se suele escuchar, no se suele leer, no es algo que entre mucho en los debates, es la relación que hay entre la planta y el nutriente. Cuando nosotros tenemos una planta, pensemos en un RDWC o en un DWC, donde un hidropónico donde la planta está suspendida en agua, donde no hay ningún tipo de sustrato ni ningún tipo de materia orgánica. No hay turba, no hay coco, no hay nada, agua. Y le metemos fertilizantes minerales. Lo que nosotros seguramente le estemos metiendo son unos fertilizantes que están quelatados, son fertilizantes que ya vienen enganchados a algo que hacen que le entre directo a la planta, ¿ok? Entonces yo a esa planta le meto 10 unidades de nitrógeno y 10 unidades de fósforo, y esas 10 unidades de fósforo van a entrar directo en la planta, ¿ok? La planta va a comer y va a expresar algo. ¿Qué pasa en un suelo con materia orgánica o en un suelo tipo living soil, suelo vivo y demás? Lo que no se suele escuchar es, en el mineral yo fertilizo la planta con un ferti y en el orgánico, que de vuelta entra toda esta cosa media... pensamiento mágico. Un poco de pensamiento mágico y un poco así pachamamesco de el cielo está lleno de estos seres maravillosos que no ven el momento de entregarle a la planta todo lo que necesita. Eso es mentira. La planta, para obtener algo de un suelo orgánico, le tiene que pagar. O sea, el suelo no le va a dar nada a la planta gratis. La planta, a través de las raíces, manda compuestos químicos al suelo, a través de los exudados, puede ser lo que recubre la raíz. Pero la planta, el azúcar que la planta produjo con fotosíntesis, que le costó un montón hacer, después se lo tiene que dar a un bicho en la raíz para que ese bicho le dé lo que la planta quiere. O sea, la planta paga. La planta paga con energía. Paga con metabolismo, o sea, cuando nosotros le estamos metiendo metabolismo primario y secundario a la planta va a pagar con metabolismo primario eso. No lo va a pagar con cannabinoides y terpenos, lo va a pagar con azúcar. Y el azúcar le cuesta un huevo a la planta hacerla, le cuesta un montón. Entonces esa idea de el suelo orgánico alimenta gratis a la planta y el mineral soy yo que le pongo, no es tan así. Es una sinergia, digamos. Sí. Es una sinergia. Una simbiosis. Y lo más interesante es entender que la planta es la que está en control del suelo. No el suelo en control de la planta, en un suelo con materia orgánica y un suelo vivo, no el concepto de living soil, sino un suelo con materia orgánica, con microorganismos adentro. Ese suelo le va a dar a la planta en tanto y en cuanto la planta le dé al suelo. Entonces esta idea de, che, uno es gratis y el otro es caro para la planta no es tan así. ¿Y por qué es importante entender esa diferencia? Porque cuando yo tengo dos plantas, una en hidro, a la que le doy solamente fertilizantes minerales, y una en un sustrato que tiene compost, humus, harinas, ponerle fórmula B, materia orgánica. En uno le estoy dando 10 unidades de nitrógeno, la planta está tomando 10 unidades de nitrógeno. Y en el otro yo le estoy dando a la planta un consorcio de microbios y materia orgánica para que la planta decida qué comer. De vuelta, esto por ahí son extremos los ejemplos que estoy dando. Entonces, ¿qué va a pasar? A esta planta le tiramos 10 unidades de nitrógeno y se comió 10 unidades de nitrógeno, porque no tuvo opción. Le entraron por un tubo, ya venían preparados para que le entre. Y la otra comió 7 unidades de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la planta quería comer 7 unidades de nitrógeno. Porque su perfil genético quiere... Entonces, ¿qué va a pasar? De vuelta, va a ser una exageración esta explicación. La planta con fertilizante se va a parecer más al fertilizante y la planta en un entorno con materia orgánica se va a parecer más a ella misma. La que va a determinar cómo va a ser la planta, va a ser la planta. Sí, y qué come y cómo come. Claro, entonces va a poder expresar eso que es. Si yo quiero una planta afgana, con ese, o poner esos kush afganos puros, que tienen un sabor particular, que tienen como cosas particulares, y quiero que suceda eso, bueno, la planta tiene que participar de eso. Si yo la planta dice, mira, yo para expresarte este sabor, este olor y esta cantidad de cannabinoides necesito 7 de nitrógeno, 2 de fósforo, 3 de potasio, 4 de calcio. Pero eso lo decide ella. ¿Por qué? Porque le va pidiendo a los microorganismos del suelo que le den lo que ella quiere.
versus una fertilización mineral donde la planta no tiene poder de decisión. La planta no puede decir, che, yo esto no lo quiero, porque se lo estamos dando en una forma quelatada que le va a entrar directo a la planta. Sí, que está casi obligada a comer o comer. Está obligada, sobre todo con el nitrógeno. El nitrógeno parece que más voy a romper las bolas porque es el nutriente más importante para la planta, pero es el que más daño, con el que más daño le pueden hacer a la planta y el que más los va a castigar al momento de tener un buen resultado final, una buena calidad final de flor. Entonces eso es algo que no se suele escuchar hablar de, che, sí, fertilizante orgánico, inorgánico. Nunca participa, por lo menos yo que tengo esas discusiones un montón, o no discusiones, yo tengo estas charlas con cultivadores, con grow shops, con clubes, esta idea de, che, la planta en control y la planta expresando lo que ella es, no es un concepto que se tenga muy presente. Siempre se tiene esta idea de, bueno, living soil, los microbios le dan de comer y en el fértil le doy de comer yo, y nunca, en la charla esa la planta no aparece nunca, siempre es el suelo o el fértil, y la planta no decide, y la planta es la que decide. Entonces, como lo mismo que nos va a pasar a cada uno de nosotros si elegimos, comemos lo que queremos o comemos lo que nos dan. Sí, y esa cosa también de que también está como muy arraigada de la receta que sigo a rajatabla y como que las plantas terminan comiendo siempre igual y terminan manifestando un sabor muy similar una de otra. Claro, es que es muy difícil, porque aparte presenta un montón de desafíos. No sé si acá hay gente con clubes o con cultivos grandes. Es muy difícil, y esto es como a lo que todos queremos llegar y cuando llegamos estamos en la gloria, que es tener una sala grande con 15 genéticas diferentes, una solución nutricional universal para todas, la misma lámpara, el mismo aire acondicionado, el mismo deshumidificador, el mismo sustrato, la misma persona que riega, sí, todo sí. igual, pero queremos que la Haze sepa a Haze, la Kush sepa a Kush, el Cheese a Cheese, el Skittles a Skittles. Es muy difícil porque todos los inputs son iguales. Entonces, si todos los inputs son iguales y vos no dejás que la planta aporte algo ella en todo ese proceso, te va a pasar lo que le pasa a una banda de gente, y estoy seguro que a ustedes les pasó, de ir a un lugar y que todos tengan el mismo gusto y que sean 10 genéticas diferentes. Y algo que no es tan grave, pero que también les pasa a un montón de cultivadores, que es algo que para mí es como un golpe en la panza, que es, tiene gusto el churro tuyo. Tu churro tiene un gusto. Sí, tiene más sabor al cultivador que a la planta. Claro, tiene sabor al cultivador y no a la planta. Eso quiere decir que cuando la planta tiene gusto a la solución fertilizante, no a Ferti, sino que todas las plantas tienen el mismo gusto, o todas las plantas de un cultivador tienen el mismo gusto, eso quiere decir que la planta tiene más forma de fértil o más forma de cultivador que de planta. Nos estamos imponiendo sobre la planta, estamos haciendo de más. De hecho, las plantas no crecen gracias a nosotros, crecen a pesar nuestro. No sos una mejora para la planta, vos sos un tipo que la metió adentro de un cuarto, que le metió una luz que no hay mañana ni atardecer. Ustedes piensen que cuando nosotros agarramos un indoor, la planta arranca a 12 del mediodía, 12 del mediodía, 12 del mediodía, 12 del mediodía y se apaga. O sea, no tiene... Hay un montón de cosas que no hay, que la planta está acostumbrada a tener. Sí, son factores de estrés que no se encuentran en la Todo naturaleza, estrés, para los todo cuales no ese está adaptada. Algo que quiero también remarcar sobre lo que dijiste recién, de que lo que remarcó de que todos los inputs son lo mismo, el hecho de la presencia orgánica en un suelo da ese factor de azar. Claro, ahí vamos, porque ahí es donde ahí es donde aparece la planta. Y el problema que a mí me parece que soluciona nuestro producto. Entonces vos tenés una planta que se parece mucho a un cultivador, una solución nutriente. ¿Cómo haces para que la planta también participe de decir quién soy yo? Bueno, la planta tiene que poder interactuar con el suelo. Una de las maneras de que pueda interactuar con el suelo es que haya materia orgánica en el suelo. Cuando hay materia orgánica y hay microorganismos, entonces la planta tiene a quién pedirle que le dé algo y ese microorganismo tiene sobre qué trabajar para dárselo a la planta. ¿Ok? Yo puntualmente cultivo con un sustrato que tiene carga orgánica, aparte de que yo le agrego cuando le agrego fórmula B, o sea, tiene compost, tiene humus, es un poquito lo contrario a lo que... Vieron que hay como corrientes en cultivo. Yo tengo la suerte de cultivar hace como casi 30 años.
Entonces ya viví la de todo cultivamos con Classman, todo cultivamos con Living Soil, todos hacemos hidroponía, todos nos pasamos a coco, todos usamos Advance, llegó Atena, todos vamos para el otro. Y empezás a ver los resultados. Entonces, ¿y qué fue una forma de cultivo que persiste durante los últimos, no sé, 20 y algo de años, que yo creo que ahí Fórmula B ataca directamente un problema recurrente que yo veo en los cultivos? Es esta idea de cultivar en turba, que el 90% de la gente que cultiva en turba creen que están cultivando en tierra. Y la turba es un sustrato casi inerte. Sí, es una textura, más que un... Sí, tiene un aporte, porque no es que no se degrada, igual que el coco. Tienen un aporte, pero es mínimo. Pero vos agarrás una bolsa del viejo Dynamics, por decir una marca que creo que ya casi ni se ve. Y tenía un EC, no sé si se acuerdan, decía 1.2, 1.8 de electroconductividad. Bueno, eso es turba con fertilizante en polvo adentro. Por eso cuando la gente cultivaba con ese sustrato, las primeras 3 semanas la planta estaba espectacular y después amarillaban todas las plantas, porque la planta no tiene materia orgánica, no tiene comida adentro, había que fertilizarla. Entonces, ¿qué pasa? La gente que está acostumbrada a cultivar en turba y ferti carece de la materia orgánica. Y a una persona que ya lleva 10, 15 años cultivando con turba y fertilizante, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, a mí cambiar una solución nutriente me resulta muy estresante. Me resulta muy estresante, digo, yo ya logré una fórmula que me funcione y tal, y estoy constantemente probando cosas nuevas. A mí cambiar una solución nutriente sí, es más un engorro, es un engorro. Primero no tengo garantizado los resultados, después tengo que observar y trabajar sobre la planta 10 veces más, porque tengo que estar alerta a lo que me va a pasar, que no sé qué viene. Entonces, no hay proceso de automatización, que era lo que ya había logrado. Sí, por ahí de estandarización, claro. No hay proceso. Entonces me obliga a hacer un montón de trabajo que yo ya dejé de hacer. Yo con mi fórmula no tengo que estar revisando la planta todos los días a ver qué le pasa, ya sé qué le va a pasar. Entonces yo me encontré que es muy difícil para los cultivadores que cultivan en turba y con fertilizantes minerales incorporar materia orgánica al sustrato. Ir a comprar humus, mezclarlo, compost. El compost tiene un problema muy grande, que el compost es muy difícil de hacer en cantidades grandes, industriales. Si lo lográs hacer en cantidades grandes, es muy difícil estacionarlo, lo tenés que mover muy rápido, porque una bolsa de compost en un galpón donde hace frío y calor y están embolsadas, medio anaeróbico, el compost se caga a palos. Entonces el compost es algo muy difícil, necesitas como muchos productores chicos que tengan mucha rotación para tener buen compost. El compost tiene otro problema, tiene muy poca homogeneidad, o sea, vos de un día recibís un compost caliente, un compost no tan caliente, sí, como está muy cargado de nutrientes. Sí, y el componente mismo que lo hace es como... Claro, lo hicieron con mucho marrón y es un compost fuerte en hongos, y lo hicieron con mucho pasto recién cortado y va a ser un compost fuerte en bacterias, no lo podés, es difícil de... Y después lo engorroso que es andar mezclando. Cuando uno arma una cantidad de macetas, no quiere, a mí no me divierte tener que yo aparte hacer mi mezcla. A la bolsa que ya compré hay que ponerle 10% de vermiculita, 20% de perlita, tanto de gypsum, tanto de... Es una paja, o sea, tenés que hacer todo. Eso, o logísticamente armarte un lugar para armar el sustrato, que tampoco tiene mucho sentido. Y te tiene que salir parejo, o sea, a todas le tenés que poner una tacita de esto, a todas le tenés que poner... Entonces es medio engorroso ese proceso. Cuando nosotros desarrollamos una fórmula B, lo que yo estaba buscando es cómo encuentro una manera de que un cultivador que no está acostumbrado a usar sustrato con materia orgánica, porque aparte del sustrato con materia orgánica presenta una serie de desafíos, o sea, manejar la materia orgánica no es tan fácil tampoco. ¿Cómo hago yo para incorporar materia orgánica a un cultivo que tiene turba y fertilizantes minerales sin que sea engorroso para el cultivador y tratar de obtener esos resultados que me da a mí la presencia de materia orgánica en el sustrato, que le va a dar a la planta un lugar en el proceso del resultado final que va a producir? Entonces, nosotros desarrollamos este producto que se llama Fórmula B, que viene a partir de un producto que se llamaba antes Bokashi. Este es un producto más complejo porque tiene un montón de agregados más, pero la idea es esa, es una fermentación rápida. Es como un predigerido.
Claro, y lo que tiene lo fermentado, por eso se usan tanto los fermentos en cultivo, es que los fermentos están cargados de ácidos orgánicos. El ácido orgánico es la materia prima del aminoácido. El ácido orgánico juntado con un nitrógeno, con un NH4, va a formar el aminoácido que es después con lo que la planta va a trabajar. O sea, la planta necesita aminoácidos para todo. Entonces, si quieren que la planta pueda formar aminoácidos, tiene que haber presencia de ácido orgánico en la planta. Esto tiene una carga muy fuerte de ácido orgánico, tiene una granulometría fina, lo que va a hacer que nosotros lo aplicamos, hay varias formas de aplicarlo. Se puede mezclar en el sustrato, se puede aplicar como top dress. Es medio... Usar el top dress es difícil porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, no hay muchos productos de top dress. Entonces vos lo podés mezclar con el sustrato, lo podés poner como top dress, y en el último año donde que sacamos el producto y lo empezaron a usar algunos cultivadores así como bastante buenos, que me pueden dar un muy buen feedback, no sé si lo conocen por ejemplo, no sé, a Juan de Support Local Growers, Fumeta Argento, no sé si alguno lo tiene, él tiene un banco de semillas. Bueno, Juan le encontró la vuelta para usar este producto en coco. Él cultiva en coco, yo no sabía que se podía usar en coco, me lo encuentro a Juan en Costa Cannabis, en Mar del Plata, ahora en marzo, y me dice, che, mirá, lo estoy usando en coco, va espectacular. Esto ya lo pude incorporar a coco. Lo usa como, hace un té de compost con Claro. este producto y después riega. Él también es un cultivador que en coco va a regar a mano, ¿viste? Que Claro, es algo también él no tiene un pulso de atena. claro, no tiene jabalinas. No, el Juan hace todo muy artesanal. Pero yo a priori nosotros no lo pensamos como un producto que se pudiese usar en coco porque entendíamos, o yo por ahí de manera errónea entendía que el coco estaba muy asociado a lo mineral, al pulso, a esa cosa muy técnica, y me he encontrado cultivadores de coco en el último tiempo que hacen casi una especie de cultivo orgánico en coco, lo cual es rarísimo, pero bueno, lo logran y Juan consigue un resultado espectacular. Él, por ejemplo, nos enseñó que este producto se podía mezclar con coco. Sí. Entonces, la idea de la utilidad de este producto es brindarle una solución a los cultivadores con fertilizantes minerales para que puedan hacer un aporte de materia orgánica que les mejore la calidad final del producto, que les levante los cannabinoides y los terpenos, sin complicarles la vida en todo el proceso, sin que les implique hacer un cambio muy grande en lo que ya venían haciendo. Y que le puedan levantar, creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí creo que churros que pegan hay un montón, churros que huelen rico hay un montón, churros que pegan, que huelen rico y que saben, hay muy poquitos. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que tratar de lograr, porque todo lo otro la planta lo hace más o menos sola, lo de crecer, darle... Lo que te va a dar la materia orgánica y la interacción de la planta con el sustrato es que le va a dar profundidad a la flor, carácter a la flor, le va a dar capas a la flor, no es esa flor que vos probás y decís limón. O sea, vas a empezar a tener como lo que vieron que Primero un gusto, después un retrogusto. claro, después vieron que se habla de el sabor al inhalar y el sabor al exhalar. Inclusive cuando te pones más preciso, se habla de el olor que uno, o el aroma que uno percibe en la punta, en el centro de la nariz y en la parte de atrás, y donde gusto y olfato se juntan, que es en la garganta. Entonces, si queremos tener un churro que tenga carácter, profundidad, sabor, hay que dejar que la planta participe. Hay que dejar que la planta, aparte, digo, Aparte no nosotros imponernos ante la planta, sino que también la planta hable. No, porque si no va a tener siempre el mismo gusto en el mismo lugar, es como que No va le- a tener el sabor al fertilizante en todos los mismos, las terminaciones nerviosas, digamos, es como que va a tocar las mismas exacto. palancas. Pero bueno, nunca les pasó, eso les tuvo que haber pasado a todos, que tiene un amigo que cultiva y en general es fácil distinguir si el churro es de él, porque tiene una línea. Me gusta a porro de Juancito. Sí. El porro de Juan tiene gusto esto, porque el porro tiene más gusto a Juan que a la planta. Entonces lo que hay que tratar de hacer, pero ahí hay que controlar el ego también, porque nosotros queremos ser los responsables del resultado Sí, final. También es una crueldad con el cultivador, decir, somos como lo menos Bueno, trascendente pero- a la hora pero no del sé, resultado de la había planta. Miguel Ángel cuando hacía una escultura decía, mi Sí, sí, trabajo sí. es sacar lo que sobra, yo no soy, la escultura ya está ahí adentro, yo tengo que sacar lo que sobra.
Yo no fui el que hizo la escultura ya está ahí, no sé, la Piedad. Sí, yo la encontré. Ya está en ese bloque, yo tengo que sacar lo malo y dejar que lo bueno quede. Es como por ahí como un poco más de humildad hacia la planta, decir, bueno, che, quiero que vos seas la estrella. No sé, como si el manager del cantante tuviese más tiempo en el escenario que el cantante. Yo no te vine a ver, pero el que lo encontró fue yo, el que lo promovió. Yo le dije que tenía que cantar, le dije cómo vestirse, le organicé la gira. Y queremos que cante el chabón, boludo. Y un poco nosotros somos los managers, no somos la planta. Entonces, la idea es dejar que la planta, y sí, el sustrato es 100% inerte, los fértiles son 100% minerales, y le estamos arriba a la planta dándole, bueno, vamos a tener una gran producción. Sí, unas buenas fotos también, es como que salen esos cocos que... Y lo que le va a pasar a la industria, que es lo que está pasando en lugares donde ya está legalizado el consumo adulto, que supongo que a los que viajan y han probado churro en otros lugares les ha pasado, es que cada vez hay más porro malo. Porque cada vez hay más gente cultivando. Y gente cultivando con poca experiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un negocio o un cultivo que está orientado a la producción y al volumen y no a la calidad final, vas a estar compitiendo por precio. Va a haber otro pibe haciendo churro que no está bueno, pero lo hace más barato que vos. Entonces, si tu churro que no está bueno es igual de no bueno que el de otro, el tuyo está a 2 y el de él está a 1, y se lo van a comprar al otro. Vas a entrar a competir por precio y no por calidad. Y de vuelta, no es muy común en el mundo encontrarse con marcas que compiten por precio y calidad al mismo tiempo. No sé, Ferrari no tiene un auto barato para que la gente quiere tener un Ferrari y pueda comprar un Ferrari, entonces hay un Ferrari barato. No hay un Ferrari barato. Ni Fiat tiene un auto de $1 millón, porque la gente que quiere comprar Fiat quiere comprar algo económico. Entonces no podés competir en las dos al mismo tiempo. Y si todo sigue como parece que va a seguir, que va a haber más gente cultivando, que va a haber más oferta... Va a haber más Fiat y menos Ferraris. Claro, y aparte, y a diferencia de Fiat y Ferrari, donde uno puede costar $20.000 y el otro $1 millón, hacer un churro de altísima calidad no es muchísimo más caro que hacer un churro de mala calidad. O sea, es como que la diferencia entre comprar un Ferrari o eso sea de $20 o $25.000. Va a estar difícil. Entonces, es mi opinión, me puedo estar equivocando, que competir por precio y por volumen en un futuro va a ser mucho más difícil que competir por calidad. Entonces, lo ideal, creo yo, es tener un producto donde la gente no decida si lo compra o no por el precio. Decide si lo compra o no por la calidad del producto. Después ve si el precio se lo hace accesible a él. Sí, o cómo consigue para alcanzar a ese precio. Exactamente, pero no va a ser voy a comprar algo barato. No, voy a comprar algo bueno, y si me alcanza la plata, y si no veo cómo... Pero tarde o temprano va a pasar. Y de hecho, me imagino que los que están en esto hace un tiempo habrán visto cómo cada vez hay más churro. Y en general es cada vez más churro común, ¿no es? Que están bien. Es que se diluye la muestra. Si antes eran 100 cultivadores, 10 cultivaban algo espectacular y 90 algo normal. Y hoy hay 1000 cultivadores, sigue habiendo 10 que cultivan algo espectacular y 990 que cultivan algo normal. Entonces la muestra se diluye. Entonces, con lo que vos te encontrás. Entonces, mi interés con los cultivos de los clubes, con las asesorías que yo hago, es intentar levantar la calidad final del producto, porque creo que es a la larga lo que los va a terminar diferenciando. Entonces, la idea del desarrollo de este producto es esa, es que sea un producto, primero que sea un precio que no, porque en general los productos, qué sé yo, por ejemplo, voy a hablar para no meterme en quilombos de marcas que no están, y que sé que no me voy a encontrar con nadie que me vaya a matar. Cana tiene un producto que se llama el Boost de Cana, no sé si alguno lo conoce. El Boost de Cana cuesta, no sé, $180 el litro, $150 el litro, y es un gran producto. En su momento, ahora creo que bajó el precio, pero hace 20 años, cuando salió el Delta 9, el Delta 9 era prohibitivo, era carísimo. O sea, se te iba gastabas lo mismo en una botellita de Delta 9 que lo que habías gastado en todos los nutrientes. Entonces, en general, los productos
¿Qué otro producto se me ocurre? Así que productos que uno vea que levantan, no sé, por ejemplo, no era el Badignitor creo que era el Badignitor, es un buen producto de transición de flor a abeja que le da una buena estructura a la planta. Son productos que son difíciles son caros. Son caros porque saben que tienen un buen resultado y que están trabajando sobre un producto final que tiene un markup alto, un precio alto. Entonces un poco la idea nuestra era hacer un producto que cumpliese con esas condiciones, que sea un producto que aporte materia orgánica al suelo, que deje que la planta se exprese, que levante el sabor, que no sea engorroso de usar, o sea que vos lo puedas incorporar muy fácil a tu proceso actual. Y otra cosa buena que tiene, nosotros entregábamos ahora acá no hay, entregábamos en la expo unas muestras que eran para una planta. Yo les cuento un poquito cómo es que me llega a mí. A mí cuando me llega por primera vez este producto, me lo traen Diego y Enrique, que me dieron una bolsa, nos reunimos, me dieron una bolsa enorme. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer, le digo, ni en pedo le pongo esto a las plantas. Ni en pedo le pongo esto a las plantas. Tomá, ponéselo vos a lo de la huerta. ¿Por qué? Porque es un producto nuevo, porque no lo conozco, porque no lo probé, porque es engorroso y estresante incorporar cosas nuevas, porque no lo voy a probar. A los 15, 20 días viene mi mujer y me dice, venía a la huerta. Y la huerta estaba explotada de una manera que yo nunca había visto esa. No es una gran huerta, son unas camitas que tiene, pero todo tenía el doble de tamaño, todo estaba más verde. Acto seguido le empezó a meter adentro de las plantas de la casa. No sé si uno conoce las panduratas, ¿la conoce uno la planta de la pandurata? La pandurata es muy difícil, que si una pandurata vos no la podás, no le haces una poda apical, te hace como un palo largo así, ¿no? Y es una planta que crece como un palo. Le puso el Fórmula B y la planta empezó a tirar ramificación lateral sin necesidad de la poda apical, que es algo que nunca sucedió en esa planta. Y ahí le di bola, dije, bueno, vamos a ver el producto y lo empecé a probar. Lo que tiene interesante este producto es que responden muy rápido las plantas, o sea, es muy fácil de probarlo y de ver el resultado. No hay como mucho pensamiento mágico, ni hay que esperar un montón de tiempo. O sea, hay que esperar un montón de tiempo para ver el resultado final en cuanto a sabor y calidad final de la flor, pero en cuanto a la respuesta de salud de la planta es casi inmediata. Sí, y mismo también una respuesta organoléptica, porque ahora con las muestras que dimos en la expo el año pasado y todo, empezamos a juntar un par de anécdotas, digamos, y la gente nos decía, bueno, me llevé una muestra y tengo 4 plantas, apliqué en una y destacó, resina mucho más, tiene el cogollo mucho más apretado, o sea, Claro, yo prefiero que alguien que tiene 20 plantas, en vez de comprar, hay unas bolsas más grandes, ¿no? De 11 kilos, pero en vez de comprar 20 de estas, yo quiero que compres una, la pruebes en una planta, cultives tus otras 19 como lo haces siempre y la compares. Yo no quiero que vos compres 20, se lo pongas, porque no tenés contra qué comparar. A mí me parece importante, por eso nosotros dimos unas muestras en la expo que te alcanzaban como para que vos veas una reacción rápida en la planta. Luego digas, che, ¿cómo levantan las plantas? Porque aparte, como es bastante complejo, tiene un 1-1-1 de los macronutrientes, o sea, tiene una base de macronutrientes, no que nosotros le agregamos no le agregamos nitratos, no le agregamos fosfatos, no le agregamos potasio, sino es que es parte del fermentado, tiene una carga muy, muy alta de microorganismos. O sea, la idea es que sea una carga altísima en microorganismos con mucho lactobacilo adentro, que es lo que te va a terminar dando... Muchas levaduras también. Mucha levadura, claro, mucho fermento ahí adentro. Entonces, no solamente vas a tener los macro y micronutrientes, sino que vas a tener los responsables de que si la planta se los pide, se los pueda dar y no empujarle nutrición a la planta. Entonces, un poco en la parte de cultivo era esto, entender cómo comía la planta, la diferencia entre orgánico e inorgánico y cómo metíamos dentro de ese esquema un producto como BioBalance, que nada, es un producto 100% orgánico, lo hacemos nosotros, no compramos nada afuera, cada batch que se hace es hecho en un... Es tan Varadero, ¿no? Perdón, Bragado, me confundo. A mí me pasa lo mismo, yo siempre me confundo. Bragado, digo Varadero. Bueno, lo hacemos en Bragado y
Y hasta ahora hemos tenido excelentes resultados. Yo soy particularmente muy escéptico de todo lo que me ofrecen. Como trabajo en esto hace un montón, a mí me llega un montón de fertis que me pasan para que pruebe y trato de probar todo. Yo creo haber comprado todas las luces que salieron, cerámica, LED, sodio, mercurio de 400, de 1000, hice hidro, hice DWC, hice coco, pero porque a mí me gusta probar cosas todo el tiempo. O sea, sale un ferti nuevo, lo voy a probar, sale una moseta nueva, lo voy a probar, sale un sustrato nuevo, lo voy a probar, me interesa, a mí me gusta. Por eso mi cultivo es siempre un quilombo. Porque siempre estoy probando algo nuevo, claro, siempre estoy probando algo nuevo, no sé cómo va a salir, y demás. Pero con este producto, nada, es un producto muy noble, le encontré la vuelta y yo manejo varios clubes y hoy todos los clubes que yo manejo, que serán 4, hoy los 4 ya lo tienen incorporado, no porque yo se los haya empujado, sino porque hicimos la prueba, decimos, vamos a hacer 1 metro de los 20 con Fórmula B y uno sin, y la verdad que se notaba la diferencia. Me gustaría destacar algo por si no quedó del todo claro, que esto, si bien ataca sobre el metabolismo secundario, tiene también una incidencia en el metabolismo primario que también genera un boost de rendimiento. Van a ver un levante en la planta, aparte del resultado final. Claro. Sí, tiene esa cosa, no sé si se acuerdan en su momento del Super Thrive o el NOS 3, esos productos que vos lo ponés y la planta se hace ¡tac! Que no son productos para mantenerla arriba la planta, no es un alimento exclusivo a la planta, pero la levantan, esto hace lo mismo. De hecho, nosotros cuando sacamos el producto, nosotros mandamos este producto a hacer un estudio científico, que lo hicieron los chicos de NPR, que laburan mucho con mamá cultivas, hacen estudios, y ellos hicieron un cultivo hicieron un cultivo testigo, que era solo sustrato y agua, un cultivo con el mismo sustrato, Advanced y Fórmula B, y un cultivo solo con Fórmula B, sustrato y solo Fórmula B. Fórmula B no está pensado para ser un nutriente standalone, un nutriente que funciona solo, es un aditivo, es un complemento. Cualquiera nos puede pedir los resultados de ese estudio. De hecho, está en la web. Está en la web, está en el estudio. Está en la web. Ahí lo que van a poder ver es que como fertilizante solo hizo un gran trabajo. O sea, la verdad que le faltaba, porque no está pensado como fertilizante solo, pero logró resultados mucho mejores que la planta que no recibió ningún tipo de fertilizante. Y después se hizo se agregó uno solo Advanced y uno Advanced con Bokashi, con Fórmula B. El Advanced con Fórmula B tuvo 30% más de rendimiento, las flores salieron mejores, como que funciona muy bien complementando una fertilización mineral. Y después se hizo una prueba ciega. Se separó todo lo que cultivaron los chicos de NPR, se separaron en 4 sets de flores que se entregó a un montón de gente. Las flores decían A, B, C y D. Se pidió que se califiquen esas flores y siempre en los 2 primeros lugares venía o Advanced con Fórmula B o Fórmula B solo. Y después venía en tercer lugar Advanced con sustrato y en el último lugar venía el sustrato solo. De hecho, hubo una de las variedades, pues se cultivaron varias variedades diferentes. Hubo una a la que el sustrato solo le ganó al sustrato con Advanced. Porque bueno, es esta falta de machacarle a la planta nitrógeno. Así que es un poco la charla que yo tenía para presentarles acá el producto. Si alguno tiene preguntas o algo que no le haya quedado claro del producto o de la charla. Sí. Oye, ¿cuál sería tu recomendación de uso específico? ¿En qué etapa la Yo puntualmente lo uso en 2 situaciones. Lo uso siempre en el momento de pasar a flora, hago una aplicación y listo. No pasa nada, después regás como siempre arriba de eso. ¿Un gramo por litro de sustrato? Un 5% del volumen de la maceta. 5%, entre un 5... Entre 5 y 10 depende de cada planta, ¿viste? A medida que lo vas usando, vas viendo cómo come cada planta, entonces es de vuelta lo que decíamos antes del factor, claro. Un 5%. Y después regás como regaste siempre. No tenés que hacer más nada. El sustrato, el riego, se va a ocupar de ir bajándolo.
Sí, sí. ¿Le puedes fertilizar encima? No. Sí, también se puede usar en veje para plantas que están un poco golpeadas y un poco estresadas, plantas que tendrían que haberse trasplantado hace 15 días y ya... Es como un segundo aire que le das a la planta como para que levante. Por eso les hablaba Tiene esa cosa, no para comparar los productos, pero tiene esa cosa, ¿viste? Cuando aplicás un Great White, por ejemplo, que la planta te pega una levantada a la semana que ya decís, che, está así. Eso es porque las dos tienen mucho silicio que... Y porque hay un truco en todos esos productos, tienen un truco terrible. Cuando vos ves el Great White, ¿qué porcentaje de Great White son micorrizas y tricodermas? ¿Y qué porcentaje son ácidos húmicos y fúlbicos? Yo no sé si no le estoy... Yo tengo mi duda si un producto que es 90% ácido húmico y fúlbico y 10% tricoderma, cuando yo le tiro a la planta, lo que la está levantando no es el ácido húmico y fúlbico. Bueno, en línea con eso, hay gente que de la muestra que se llevó lo aplicó también en el trasplante abajo, en la raíz, y lo mismo, dice, las plantas chochas. Yo te estoy tirando la forma menos engorrosa de aplicarlo, porque ustedes saben, todo lo que es incómodo a la larga se deja de hacer. Lo haces la primera vez bien, la segunda vez al 80%, de repente ya hay un tacho ahí que nunca más se abrió porque era una paja usar. Entonces, lo puedes usar un montón de maneras. Podés mezclarlo en el sustrato, podés usarlo como top dress, podés agarrar en un trasplante y espolvorear las raíces antes de trasplantarlas. Yo te encuentro la manera que te complique menos la vida y que sea más para que entre en tu sistema sin que vos lo notes mucho, ¿no? Ahora uso esto y trasplanto igual, fertilizo igual. En Fórmula B, por ejemplo, sí o sí lo tenemos que utilizar en turba, coco, o sea que sea inerte. Cualquier sistema. Yo puntualmente... Sí, yo puntualmente cultivo yo uso el sustrato de Billy, el Growers original. Y yo le pongo... que ya tiene una carga orgánica, no tiene la misma carga orgánica que el Super Soil de él. El Super Soil de él tiene el triple, sí, se zarpa. Se zarpa. Por ejemplo, yo siempre a veces uso el de Growers, el original, o a veces el Super Soil. Yo uso Growers original, va como piña con el Growers original. Todos los clubes con los que yo laburo tarde o temprano usan el Growers original. Y en un Living Soil, por ejemplo, esto lo que hace es aportar mucho más microorganismo del consorcio que ya tenés funcionando, entonces genera nuevas simbiosis, o sea, complejiza el suelo. Yo cultivo en exterior. Exterior pelado, ¿viste? De intemperie y todo, y en enero le echamos a los canteros, le echamos un montón de Fórmula B y también notás una levantada y una cantidad de resina que no es común en el exterior. Como nota de cultivo, el Living Soil son los padres. No existe. No existe el Living Soil. Cuando vos vas, no existe Living Soil en la Tierra, en el planeta Tierra. No hay ningún lugar donde haya Living Soil. O sea, vos decís, la tierra preta del Amazonas, que no sé qué. Es una tierra que está zarpada de carbón, que te desequilibra todo. El ananá de Hawái, que crece en roca. O sea, haces un análisis del suelo de Hawái, donde crece la mejor ananá del mundo. Es un suelo rarísimo, zarpado de magnesio, no tiene muy poca carga orgánica. O sea, vos decís, sale 100 veces mejor el ananá en ese suelo que en un Living Soil. No existe el Living Soil. Sí, es una cuestión de adaptación. No, y si te pones a pensar, pero esto ya casi hasta filosófico, son las imperfecciones y la carencia del suelo lo que le va a terminar dando la identidad al producto final. O sea, no hay suelo perfecto en ningún lado, pero el suelo imperfecto de Grecia y España es ideal para la aceituna, y el suelo imperfecto de Río Negro es ideal para la pera y la manzana, y el imperfecto de Hawái es ideal para el ananá. Y esta idea de hay que tener un suelo perfecto donde estén todos los microorganismos, sí, es una fantasía. Y después lo metemos adentro de un indoor, en una maceta. Porque si vos ves, si esto fuese una planta de cannabis, si esta es la planta que yo veo por arriba del suelo, la raíz es más ancha que la planta y es más profunda que el tallo. O sea, ¿dónde hay más planta? Hay más planta abajo de la tierra que arriba de la tierra. O sea que yo pretendo esto, porque cuando yo veo esta planta, este parlante planta, lo veo en una maceta, la maceta es así. O sea que todo eso que excede a la planta yo lo quiero comprimir en una maceta y llamarlo Living Soil.
darle una luz de LED, alimentarlo cada 48 horas. Son todas cosas que en la naturaleza no existe. O sea, no hay nada menos que un indoor, pero bueno, o sea, no sé, yo nunca vi living soil, ni conozco a nadie que me haya mostrado una muestra de living soil en la naturaleza. Eso es una fantasía que tenemos nosotros. Es un nombre marketinero. Esta aplicación que vos decís del 5%, ¿se hace una aplicación única? Yo lo hago una aplicación única. A mí, cuando veo que las plantas vienen sufridas en veje, o que les está costando, o no sé, poner el sustrato de Billy, el Growers original, tiene carga orgánica. A veces vos trasplantás una planta muy chica y le parece un poco fuerte. Entonces, en ese caso le podés poner un par de cucharadas arriba, regar, y la planta la va a levantar. No es la manera de tener plantas cagadas a palos durante todo el cultivo y estar tirándole esto todo el tiempo, porque no. Sí, hay otros problemas. Claro, no trabaja así. No trabaja así. De hecho, probablemente si vos estás todo el tiempo tirándole esto para levantarla, en algún momento esto se vuelva tóxico, porque no es la manera de usarlo. De hecho, si es una sola aplicación. O sea, se puede aplicar en dos tandas, tipo al principio del veje y al principio y en la preflora, pero con una aplicación en la preflora ya vas a ver los beneficios sin tener que estar pasándotela, aplicando, tirándole encima al sustrato. Después sí, si vos tenés, tiene también sus beneficios aplicarlo al principio del veje, vas a ver una levantada, como dijimos antes, pero bueno. Sí. Eso nosotros yo lo vi directamente en otras plantas que no lo hacen, cómo empezaron a tirar ramas de costado. No sé, ahora estamos empezando a ver porque nos mandan clientes que a veces nos pasa de casualidad, no pasa siempre. ¿Viste cuando ves que cuando uno saca una planta de la maceta, vieron que está muy colonizada la mitad de abajo de raíces? En general, cuando uno ve todo ese espiralado, lo ve de la mitad para abajo. Nosotros estamos viendo con Fórmula B en algunos cultivos que las raíces salen de la tierra para arriba, empieza a salir la punta de la raíz y ves arriba del sustrato esa raíz con el plumerito, ¿viste? Sí, con las ramificaciones esa chiquitita esa pelucita que es por donde absorbe los nutrientes, porque la planta absorbe los nutrientes por los pelitos finitos, no por la raíz es como el tronco. Sí. Estamos empezando a ver en fotos que nos mandan, creo que en la página vos publicaste el otro día, gente que nos está mostrando cómo las raíces empiezan. Entonces, tener raíces, colonizado el pan de sustrato en veje es bueno, y sí, es bueno. Yo le estoy tirando la fórmula más fácil, simple y efectiva de usarlo. Se puede usar mucho más, pero no. La idea de la charla no es, esto lo tienen que poner 10 veces durante el cultivo, único nutriente, le salva la vida. Sí, con una aplicación en la preflora, en la preflora tipo top 3, ya vas a ver los resultados tipo en los 2 meses que te dure la flora y los 3 meses hasta que fumás. Después se puede ampliar hacia distintos lados. Hay gente que lo usa exclusivamente en madres, hay gente que lo está probando para ver cómo funciona en el tema de las semillas, cómo funciona en machos, o sea, hay una variedad de... claro, hay una variedad. Se puede hacer un té claro. o sea, podés hacer un té de esto y vas a tener algo considerablemente más fuerte. Claro, nada, tacho, calentador, aireador. Juan cuando aplicaba... ¿Sube la electroconductividad, la dispara o la mantiene? No es algo que no le preguntamos. Yo no le pregunté. No debería. No debería porque no tenés una gran cantidad. Tiene un análisis de electroconductividad hecho, de hecho pero está no debería, no es packaging, algo... pero... Porque aparte la electroconductividad no es... o sea, te puede subir la electroconductividad minerales que después la planta no absorbe. O sea, no, viste. Claro, no necesariamente. De hecho, vos agarrás un sustrato con todos componentes orgánicos. Agarrás el Super Soil, poner una maceta, regalo y medirle la electroconductividad al agua que sale, al agua oxigenada, al agua destilada. Vas a pensar que le acabás de tirar un bidón de Advance. Sí, la tiré al agua. Y no tiene. Sí, la electroconductividad es importantísimo, es un concepto que hay que tenerlo, pero no es... puede ser varias. Entonces tengo fertilizantes
no es tan lineal. No, y no encontramos. Sí encontramos que si lo aplicás en exceso durante el final no en exceso, pero si haces más aplicaciones, sobre todo en los últimos 20 días, te va a costar más la senescencia. Claro, la degradación es más lenta. Te va a costar más la senescencia, porque la planta como que va a querer seguir ese metabolismo primario funcionando. Claro, si le seguís dando. Por eso, en general, la planta tiene que aterrizar, ¿no? La planta tiene que aterrizar. La planta, vos no querés matar la planta en su punto máximo. Vos querés que la planta amarille, que la planta... Y sí, se vaya matando. Después vos querés que todos esos azúcares que están en los tejidos desaparezcan, la planta los use. Porque aparte la planta siempre va a tratar de recurrir a un nutriente que tiene a mano, en una célula ya, en la forma que ella quiere, que en el sustrato. Claro. Pero si vos se lo estás haciendo muy fácil en el sustrato, con algo muy quelatado, que pasa sin esfuerzo, porque aparte, hacer entrar un nutriente en la raíz también es costo de energía para la planta. La planta tiene que trabajar, las cosas no entran solas. Lo único que entra solo es el agua. El agua entra sin necesidad de mediación de la planta. Sí, por mera fotosíntesis. En realidad, no tiene unas cosas, unas bombas de proteína de agua que no gastan energía, o sea, pasa por concentración. Sí. La planta no gasta energía en tomar agua. La planta no se cansa tomando agua. La forma más fácil de entenderlo es con el BPD. Claro. Cuando en la superficie de la hoja una molécula de agua se evapora, por ahí acá ya esto se parece más a química de secundario. El agua es una molécula polar, quiere decir que tiene polos como un imán, positivo y negativo. Entonces, si yo tuviese una pinza muy chiquita y un tacho de agua y pudiese agarrar un átomo, una molécula de agua y tiro, lo que me voy a terminar llevando es una cadena de agua. Va a salir toda estirada porque los imanes se van uniendo. Eso pasa en la planta también. En la planta, el agua que está en la hoja hace una cadena por adentro de la planta hasta el suelo. Y cuando se evapora, arrastra todo el resto. Claro, cada molécula de agua que se evapora de la superficie de la hoja arrastra una molécula de agua Entonces es un poco, es tu déficit de presión de vapor, que ya es otro tema que nada tiene que ver con esto, es tu déficit de presión de vapor y tu velocidad de transpiración lo que va a definir a qué velocidad la planta toma agua. Pero eso no se va a gastar energía. Pero para tomar nutrientes sí gasta energía la planta. Y no solamente gasta energía, para que algo entre, algo tiene que salir. Entonces, por eso hay nutrientes que van a acidificar el suelo. ¿Entendés por qué? Por cada ion negativo que entra va a ser un ion positivo. Entonces eso te va a cambiar. La planta tiene que mantener un equilibrio de manera constante entre raíz y suelo. No es que las cosas entran a la planta, también salen de la planta y te afectan el suelo. Y cuando hay materia orgánica y hay vida, todo ese entrar y salir de la planta suena más a una música que a un golpe. Va todo como más... Claro, va todo más, como más armónico. Sí. El amigo Diego. ¿Qué? Lo veo ahí. Diego que tiene lo ha testeado al producto y después... Otros usos que van apareciendo, vemos gente que está reciclando suelo con fórmula B. Porque no solo desde una cuestión económica, por ahorrarse la compra de sustrato, cuando tienen un club que tiene, no sé, 25 o 30 metros de cuadrado de cultivo con original, hay que despachar 80 bolsas de sustrato a la calle. Y volver, entonces hay gente que está empezando a armar programas de reciclado de sustrato. ¿Quién fue? Juan también, ¿no? ¿Que lo recicló? No, fueron los chicos. Ah, Marquitos, ¿no? Marcos. Sí, Sí, reciclaron sustrato o sea, que volvieron a reactivar el sustrato. No es que vos agarrás un sustrato usado, le tirás esto y volvés a plantar. Tenés que dejar que trabaje. Sí, es un proceso de unos meses. Es un proceso de un ciclo, es un ciclo de cultivo, más o menos un ciclo de cultivo lo tenés, le pones un poco de fórmula B, le pones un poco de azúcar, un poco de agua, una temperatura ahí que no se te ponga anaeróbico y vas a tener un sustrato que va a volver, porque de vuelta, de la materia orgánica que nos viene a nosotros en el sustrato, en mi caso en el original, yo no uso toda la materia orgánica, el 90% debe quedar ahí. O sea, lo que pasa es que no me da la velocidad.
O sea, yo ya me consumí lo disponible. Sí, después se tiene que ir Tiene degradando. que volver a degradar. Entonces yo ahí me salgo de ese sustrato y toda esa degradación se puede acelerar con fórmula B. Volviendo a la forma de aplicación, también se puede mezclar una cucharita en el agua, le tirás, pero digo, hay... Se puede hacer por riego. Pero de vuelta, otro engorro más. O sea, hay que agarrar... Sí, la regadera. ¿Qué? Esto no es algo que sea puntualmente formulado para que sea soluble en agua. Entonces, vos armás una regadera de 20 litros, la mezclaste, en la maceta número 8 tenés un culo de fórmula B y agua. Entonces, no es algo, si es una carpa, si es un cultivo chico, si es un cultivo personal, lo podés poner en el agua, lo sacudís, lo regás, va a estar todo bien. Cuando tenés que regar, y después no es un producto que si bien se puede usar, no sé si es el producto ideal para líneas de pulso de goteo. Y puede llegar a generar un taponado. Sí, O sea, bueno. en ese caso, no sé, nunca hice riego por goteo, pero la alternativa me parece que sería hacer un compost y pasarlo a... Sí, o hacer un té de compost, digo. O hacer un top 3 Un top y después 3, claro. poner el riego por goteo. Pero lo que tiene para mí más flashero es lo rápido que responde. Agarren, y yo en la expo le agarraba a la gente y decía, ¿no te animás con tus plantas hermosas y Sí, tiráselo a los maravillosa planta de cannabis? Tiráselo al palo de agua, a la pandurata, al helecho, a lo que sea que tengas en tu casa ahí medio cagado a palos en una esquina. Y lo vas a ver, o sea, se ve, ¿no? Esto lo bueno que tiene este producto es que no hay que imaginárselo mucho. O sea, si te responde, lo notás al toque. No hay como... Aparte, no hay miedo de que sea muy invasivo, digamos, para la planta. No. Cantidades. Lo que pasa es que todo el mundo lo que pasa es que pensás que vos tenés 30 plantas, vos querés los beneficios de esto en las 30 plantas, pero el riesgo de probarlo en una. No se puede todo. Entonces, probás en una, te funciona, digo, todo el mundo quiere, ¿entendés? Pues hay que poner ahí. Sí, por eso también es una rampa de crecimiento. O sea, mejor probar en una, fijarte, pasar a 5, de repente tenés 4 genéticas, probás en 4 en cada una y Claro, después vas escalándolo. sí. Digo, siempre mejor, es como la dosificación, siempre es mejor quedarse corto la primera vez que pasarse y después no poder volver. O sea, seguir dosificando. Con todos los productos. Sale un producto nuevo de Ferti. Yo nunca en la vida le pongo lo que dice la botella. Jamás. Sí, de la mitad para abajo. Siempre. Te ganás el premio de que te use de la mitad para arriba. Pero si no, no. Menos, sí. Y sobre todo con Ferti, por lo que hablamos antes, para que la planta no tenga gusto a Advance, para que la planta no tenga gusto a... Sí, para que pueda hacer bien su senescencia también. O sea, Sí. Esa es la idea detrás del desarrollo.